Muy buenos días a todas y a todos. Agradezco la invitación para asistir a la inauguración de este foro internacional, Drogas, un balance a un siglo de su prohibición, convocado por quienes integran a México Unido contra la Delincuencia. Saludo especialmente a su presidente, la señora Josefina Ricaño de Nava, por su liderazgo en esta ocasión y en la propia creación de esta importante asociación civil. Y saludo particularmente y me honra compartir el programa de esta mañana con la señora Margarita Zavala Gómez del Campo, cuyo liderazgo en prevención y en información ha dado un vuelco significativo a la política pública en nuestro país en la materia. México vive un momento muy complejo en materia de seguridad. En buena medida, hay que reconocerlo, este momento está directamente relacionado con el problema global del consumo, producción y particularmente el tráfico de drogas ilegales. Enfrentamos en México a grupos de la delincuencia organizada que se han fortalecido, entre otras causas, desde luego, gracias a las rentas que les deja una muy alta demanda de drogas en Estados Unidos y también gracias a otros delitos, al tráfico de otras sustancias y de otro tipo de tráfico que vienen de aquel país. Así, adicionalmente al tráfico de drogas, el tráfico de armas, el tráfico y trata de personas, son mercados ilícitos multimillonarios que le dan ímpetu y le dan fuerza a un fenómeno de violencia y de inseguridad cada vez más complejo. El problema específicamente del tránsito y tráfico de las drogas fue un problema que en nuestro país ha ido cambiando y se ha hecho más complejo a lo largo de las décadas pasadas. México fue durante mucho tiempo un país casi exclusivamente de producción de drogas y de exportación hacia los Estados Unidos, fundamentalmente de marihuana, pero en ese contexto comenzaron a crecer en nuestro país grupos delictivos que, adicionalmente al tráfico de drogas que llevaban hacia los Estados Unidos y que significaba un negocio ilícito con un cierto grado de discreción frente a la autoridad y frente a la sociedad, empezaron a transitar y empezaron a migrar al transporte y tráfico de drogas proveniente del norte de Sudamérica. Ese negocio originario de logística y de transporte, en el cual los delincuentes buscaban cooptar fundamentalmente a las autoridades que los dejaran transportar sus drogas al otro lado de la frontera y en esa medida pasar desapercibidos para realizar a sus actividades delictivas, fue cambiando de manera importante, fundamentalmente en los últimos años del siglo pasado, pues hoy ya no somos solamente un país de tránsito, sino que nuestro país se ha convertido en un mercado en el que los delincuentes buscan también colocar la droga. Desde luego es un mercado de consumo significativamente menor al de los Estados Unidos. Pero esa existencia de un mercado doméstico para estas drogas, aunado al tráfico gigantesco de fundamentalmente cocaína proveniente del norte de Sudamérica hacia los Estados Unidos, fue generando un cambio en el modelo de negocios que, aunado a la inacción a tiempo por parte del Estado mexicano, nos ha traído consecuencias muy graves. Este crecimiento del narcomenudeo en nuestro país trajo consigo una nueva estrategia de los grupos criminales, una estrategia de expansión territorial, de lucha ya no solamente por las rutas de trasiego hacia los Estados Unidos, sino que además la posibilidad de empezar a construir una red de distribución
de narcomenudeo, primero en algunas plazas de la frontera y luego en otras zonas turísticas y luego en otras ciudades importantes por su dimensión económica y por su capacidad para ser centros de distribución de muchas mercancías. Esa creación de redes por parte de los grupos delincuenciales les fue dando la oportunidad a sí mismo de controlar un trasiego que tiene hoy en día un valor, y lo ha tenido aproximadamente de esa magnitud por quizás 10 o 15 o 20 años, de 35,000 millones de dólares al menudeo en los Estados Unidos, y me refiero solamente a la cocaína. Pensemos en lo que implica para estos grupos delincuenciales el desarrollar redes delictivas que los pudiesen convertir en dueños de una plaza, es decir, en quienes controlaban un conjunto de actividades criminales en una ciudad de la frontera, en una ciudad como Monterrey, en un puerto como Acapulco. Este cambio en las operaciones, este cambio en la existencia de redes, esta oportunidad que estas redes les dieron de tratar de controlar efectivamente ese trasiego hacia los Estados Unidos, generó precisamente un incentivo mucho mayor a la confrontación con otras organizaciones delictivas, al intentar hacerse dueños efectivamente, no solamente del propio trasiego que cada organización delictiva llevaba hacia los Estados Unidos, sino del trasiego que otras pudieran estar haciendo pasar por una zona fronteriza o por un centro de distribución. Al tiempo que se hacían estas redes de narcomenudeo, evidentemente las ganancias del negocio, su capacidad de cooptación, le permitieron a estos grupos delictivos, y lo usaron incluso como estrategia de expansión, el diversificarse hacia otras actividades, hacia el secuestro, hacia la extorsión, hacia el cobro de piso. En estas comunidades afectadas por los criminales, la manifestación de esta expansión, la manifestación de esta lucha ha sido la violencia, ha sido el incremento en estos delitos del fuero común, ha sido el que los grupos de pandilleros de delincuencia menor, de delincuencia común, se convirtieron en bandas al servicio de estos grupos criminales, cada vez más armadas, cada vez más poderosas, y lo más grave del asunto es que cada vez más actuando de manera directa para someter a las autoridades municipales y de otros órdenes de gobierno. De esta forma, el problema que representa la delincuencia organizada en nuestro país ha venido acompañado de otra serie de problemas verdaderamente muy graves. Primero, y evidentemente, una violencia cruel y despiadada, con familias de mexicanos que han vivido el drama de que un familiar sea secuestrado o asesinado, comunidades enteras en algunas localidades particularmente, inmersos en el terror de salir simplemente a la calle. Y es por eso que el problema del crimen organizado va mucho más allá de solamente la legalización de un producto. Es, como se ha manifestado aquí, un tema que incluso va más allá solamente de la atención al narcotráfico. Son los nexos del ejército con las grandes masas del narcotráfico, los nexos del Estado. Ustedes son la verdadera mafia. Al inicio de la administración del presidente Calderón, Sin embargo, lo acontecido
Yo les agradezco si podemos seguir con el programa. Déjenme hacer una reflexión de un minuto respecto a esta oportunidad de escuchar a los compañeros del foro. Hoy vivimos en un país en el que estamos enfrentando una lucha de una enorme profundidad por construir en un entorno estructural muy difícil precisamente las instituciones democráticas que nos permitan seguir por siempre teniendo foros abiertos, democráticos y plurales como el que se inaugura el día de hoy. Tenemos que seguir haciendo ese esfuerzo, tenemos que seguir adelante. Y agradezco la oportunidad de concluir con mis palabras y agradezco sobre todo que el foro que hoy se abre sea un foro verdaderamente plural y abierto, porque el gobierno ve estos foros con auténtico interés de que haya un debate plural en el que estén presentes las voces de todos. Pero no podemos negar el entorno estructural de criminalidad y de delincuencia en el que estamos dando este debate. No podemos negar ese entorno histórico que dio origen a conglomerados criminales más poderosos que nunca, a niveles, sí y sin duda, de cooptación y de corrupción de autoridades de distintos órdenes de gobierno más preocupantes que nunca. Y tampoco podemos negar que desde el inicio de la administración del presidente Calderón se reconoció la magnitud del problema y se confrontó el problema con una estrategia integral, con una estrategia que, como lo sugiere el presidente Cardoso, de entrada pasa por no criminalizar el consumo de las drogas. En México no es un delito consumir drogas. Por tener, como también se sugiere ahí, una estrategia integral. Y déjenme darles algunos datos respecto a esta estrategia integral que ha llevado a cabo el gobierno del presidente Calderón. Y también, indudablemente, por consolidar las instituciones democráticas de derecho, que al final del día lo que nos van a dar como ciudadanos es precisamente la protección ante el poder ilícito y la garantía del debido proceso y la garantía de justicia y la garantía de transparencia y de democracia y de rendición de cuentas. Y eso es lo que tenemos que seguir construyendo. ¿Cómo lo construimos en un entorno en el cual se habían enseñoreado en nuestro país grupos delincuenciales infinitamente poderosos, alimentados por ese tráfico sin límite de drogas hacia los Estados Unidos, alimentados y alimentándose también del tráfico de armas, que a partir del año del 2004 y 2005 se vio cada vez más liberalizado por la venta casi irrestricta de armas de alto poder en el otro lado de la frontera? ¿Cómo se podía enfrentar ese fenómeno? Si no es fundamentalmente reafirmando el imperio de la ley y reconociendo que se necesitaba hacer una serie de transformaciones muy importantes para que fuese la ley la que imperara en nuestro país. Y la primera transformación que se tenía que hacer era combatir frontalmente a estos gigantescos conglomerados delictivos. Falso es que se pudiera primero hacer una reforma de las instituciones para después emprender la lucha contra los grupos delincuenciales. Ya los grupos delincuenciales, como aquí se ha manifestado, significaban un reto para la integridad de las instituciones del Estado. Imposible reformar el Estado si no se limitaba el poder de estos grupos delincuenciales. Imposible también mantener el sometimiento de estos grupos delincuenciales a la justicia si no se llevaba a cabo la significativa transformación de nuestras leyes y de nuestras instituciones al nivel federal, pero también al nivel local. Al final del día, más del 90% de los delitos son delitos del fuero común. Y eso es precisamente lo que ha hecho la administración del presidente Calderón: actuar con una estrategia integral en tres ejes. Primero, ante la petición de las autoridades locales, ir a combatir a los delincuentes en las zonas donde estos eran más impunes. Segundo, emprender esa transformación de las instituciones de seguridad y de justicia, con toda determinación, con respeto absoluto a la legalidad, con órdenes estrictas de respetar a los derechos humanos y sí, cuando estos han sido violados, sometiendo a aquellos responsables al imperio de la ley.
y evitando la impunidad. Y también, de manera muy significativa, reconstruyendo el tejido social. Más que hablar de las transformaciones de la Policía Federal que ustedes conocen, más que hablar de los subsidios multimillonarios que se dan a los estados precisamente para que reconstruyan sus centros de control de confianza, para que construyan sus centros de control de confianza, para que tengan un modelo de policía moderno, sujeto al escrutinio público, para que modernicen sus juzgados, para que implementen una reforma al sistema de justicia penal. Déjenme dar algunos datos también respecto al fortalecimiento del tejido social. No cabe duda que durante estos últimos años, para acompañar al combate a los delincuentes y a la transformación de las instituciones de seguridad y de justicia, se ha hecho un esfuerzo verdaderamente histórico en materia de reconstrucción del tejido social. Se han abierto 1000 bachilleratos durante esta administración, se han abierto más de 100 universidades para dar más oportunidades educativas a jóvenes de todo el país. En este sexenio se ha llevado a cabo el programa de becas más grande de la historia, otorgando más de 30 millones de becas a estudiantes de todos los niveles educativos. No solamente se ha aumentado la cobertura del programa Oportunidades para ir precisamente a esas zonas urbanas donde el fenómeno de las drogas es potencialmente más dañino, en las zonas urbanas marginadas. Por primera vez hay programa Oportunidades específicamente designado para esas zonas, sino que además en términos de materia de cobertura de salud tenemos por primera vez en la historia, y como muchos países no lo han logrado, la meta asequible de la cobertura universal en materia de salud. También hemos trabajado de manera muy significativa en el problema de las adicciones. Desde el principio del gobierno del presidente Calderón se ha destinado un presupuesto histórico en la materia, de más de 6.600 millones de pesos para la prevención y el tratamiento de usuarios de drogas, lo que representa más de 2 veces y media lo invertido en el sexenio anterior. Se ha construido además una de las redes más importantes de prevención, atención y tratamiento en todo el mundo, con la creación de más de 330 centros Nueva Vida distribuidos a lo largo del país y con el trabajo que se realiza en los centros de integración juvenil. No solamente eso, sino que incluso en términos de oferta cultural se ha más que duplicado el presupuesto del gobierno federal en la materia. Cierto es que estamos haciendo un esfuerzo muy grande, muy significativo, para dar una solución de fondo a un problema que es, sin duda, un problema muy complejo. Y ante estas circunstancias, algunas de ellas estructurales, como pudiéramos pensar que es el tráfico específicamente, por ejemplo, de la cocaína, que se sigue produciendo primordialmente, casi exclusivamente, en una zona geográfica muy reducida y se sigue consumiendo en niveles muy elevados en los Estados Unidos. Ante estas circunstancias de crimen organizado que se dedican a un número muy importante de actividades, que ya desarrollaron estas redes delictivas en nuestro país y en otros países de la región. La pregunta que en México nos debemos de hacer es doble. Por un lado, sí debemos de preguntarnos, ¿qué habría pasado si hace décadas en nuestro país hubiéramos sido más firmes en combatir a estas organizaciones delincuenciales? Hubiéramos sido más firmes en invertir en materia de seguridad pública y de instituciones de justicia. Hubiéramos sido más firmes en construir policías, ministerios públicos y jueces de excelencia y sometidos al escrutinio ciudadano. Hubiésemos sido más firmes en invertir en prevención, en salud, en educación. Hubiésemos sido más firmes en cuidar las finanzas públicas precisamente para evitar el daño a la inversión pública en la materia. ¿Qué habría pasado? Estaríamos indudablemente mucho mejor preparados para enfrentar este fenómeno estructural que hemos enfrentado en los últimos años. Segunda pregunta. Más allá del fenómeno específico de las drogas y del derrotero que tome el debate internacional en la materia, ¿cuánto más nos queríamos esperar precisamente para construir en México un país de leyes y de instituciones?
Cierto es, y saludamos ese esfuerzo, que debemos de evaluar de manera responsable, coherente, integral, la normatividad internacional en la materia de drogas. Pero que quede bien claro, absolutamente nadie va a venir a hacer por nosotros nuestro trabajo, nuestra tarea de construir un país de leyes. El crimen organizado y la delincuencia común tienen muchas caras, no solamente la de las drogas. Y es solamente en un entorno que solamente podemos construir nosotros, los mexicanos, en donde la delincuencia esté sometida a justicia, en donde las instituciones sean robustas y estén al servicio de los ciudadanos, y en donde tengamos capacidad para mantener y fortalecer el tejido social, donde vamos a tener los elementos para combatir a la delincuencia y construir una paz y una seguridad verdaderas. Es por ello que el gobierno del presidente Felipe Calderón continuará y seguirá insistiendo en la necesidad de combatir a la delincuencia y someterla a la justicia, de fortalecer las instituciones, de modernizar nuestro marco normativo, de aumentar la rendición de cuentas y la participación ciudadana y de reconstruir el tejido social como el camino cierto para superar el problema de la violencia y la inseguridad ocasionadas por los delincuentes. Celebro pues, y lo celebro de todo corazón, que se den foros como este, abiertos, plurales, democráticos, en el que tengamos como sociedad, como gobierno, como ciudadanos todos, la oportunidad de discutir y debatir sobre las mejores maneras de enfrentar el problema que representan las drogas, sí, como un problema de salud pública, también como un problema de seguridad pública, porque sí nos presenta ambos retos. El gobierno del presidente reafirma su compromiso y su determinación de seguir cultivando esa semilla que hemos sembrado para tener un México más seguro, más justo, más próspero, donde nuestros hijos y todos los mexicanos puedan vivir mejor. Muchas felicidades a los convocantes y muchas gracias.